learn this. Que la oración del justo, ¿qué dice? That the prayer of the just La oración del justo puede mucho. can do a lot. Entonces, para que su oración So for your prayer pueda llegar al cielo, to get to the heavens, usted tiene que alinearse con Dios. you need to align yourself with God. Mire, yo decía hace 8 días, I said 8 days ago, ¿cuánta gente decimos, hey, ore por mí? how many people say, hey, pray for Pero ellos me? nunca doblan rodilla. But they never pray. Y así recibimos, en serio, así recibimos And that's what we receive. mensajes de texto. Text messages. Pastor, ore por mí. Pastor, pray for me. Pero si uno ya los conoce, sabe uno que ellos están distanciados de But if you Dios. know them, you know that they are distant from God. So, de repente pensamos que si alguien ora por nosotros, ya estuvo, So sometimes ya we está bien. think that if someone pray for us, everything will be okay. Y sabe que And you know what? no vamos a dejar de orar por ellos. We're not going to stop praying for them. Vamos a seguir orando por We are ellos. going to keep praying for them. Pero si hay algo bien importante, But there is something that is important. si usted está pasando por una necesidad, If you are going through a necessity, esa batalla es de usted. that battle is yours. Lo voy a volver a repetir. Esa batalla es de usted. A battle is yours. Nosotros vamos a orar por usted. We are going to pray for you, Y le vamos a apoyar en esa and we're oración. going to support you in that Pero prayer. la batalla no va a ser del equipo de But oración. the battle is not going to be La from batalla the no es del pastor. intersection or the La batalla es de pastor. usted. The Usted battle que is ya yours. conoce del Señor. Dicen amén. Dígase amen. Bien, pero vamos entonces a la historia de esta tarde. So we're going to go to today's story. Primera de Reyes capítulo 17 verso 1. 1 Kings 17:1. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Palabra de Dios en boca de Elías. This was word of God in Elijah's mouth. El poder de la oración de un hombre que está alineado con el Señor. The power of a prayer from a justful man. Y no sé si usted alcanza a entender, And I don't know if you get to understand, pero dice aquí but it says here que su oración that your prayer, pudo cambiar el estado del tiempo. his prayer was able to change the state of Dice que the Elías time. oró It says that he para prayed que no hubiera ni lluvia for there not to be any ni rain. rocío. Era una total sequía en ese tiempo. So it was just dryness. Y no iba a llover And it was not going to rain hasta que él orara otra vez. till he prayed again. El poder de la oración. The power of prayer. Hace 8 días aprendimos acerca de la oración, pero en unidad, en grupo. 8 days ago we learned about the importance of a group of prayer. Así que tiene poder la oración entonces. So the prayer have powers. En ese tiempo se vino una hambruna, hubo hambre. During that time there was a lot of No, hungerness no hubo cosechas. and there was not fruits. El pueblo empezó a sufrir. The people start to suffer. Pero ¿por qué tuvo que pasar esto? But why did this happen? El pueblo de Israel una y otra vez le fallaba a Dios. One time and another they Le daba la fell to God. espalda a Dios. They would turn their back from God. Yo creo que hemos pasado en algún momento nosotros. And I think many of us have gone through a De situation repente sentimos el deseo de ir a la iglesia, where we feel the desire of going to de church estar entre los que le cantan a Dios. and come to sing to God. No sé cuántos de ustedes han sentido una desesperación por doblar rodillas y I don't know orar. how many of you have felt a desperate need to pray. Y es en serio. ¿Cuántos de ustedes no han sentido una desesperación por leer la palabra de How many of you Dios? have felt a desperate need to read the word? Alguien me llamó una tarde y me dice: pastor, Someone called me one time no and sé said, qué es esto Pastor, que me está I pasando. don't know what is this happening to me? Dice: pero llega una necesidad But there is a necessity de doblar rodillas y empezar a to orar. pray for God. Dice: ¿qué cree que me está pasando, pastor? Me What do dice. you think is going on, Pastor? Digo: nada malo. And I said, nothing wrong. Ojalá y eso le pasara a todo el mundo. And hopefully that happens to everyone. El pueblo de Israel
Les digo, una y otra vez le fallaba a Dios. Israel failed God many times. Tenían imágenes. They had idols. Estaban en la idolatría. They will worship Vino idols. Elías Elijah came y trajo un juicio para el pueblo. and he brought justice to the Y no llovió. people. And there was not rain. Durante este tiempo ocurren muchas cosas. During that time, many things happened. Elías llega a la casa de una mujer Elijah got to a woman's viuda y la house. conocen como la viuda de Sarepta. She was a widow. Pero le dijo el Señor a Elías, And the Lord said to Elijah, ve a Go. Sarepta, to Sarepta, que yo he arreglado todo that I have made everything possible. para que cuando llegues So when you get there, alguien te atienda, someone will take care of alguien you. te dé de comer. Someone will feed you. Y Elías fue And Elijah went, y se encuentra a esta mujer recogiendo leña and he found this woman picking up branches. y iba a hacer de comer. And she was making something to Ella eat. lo dice así, And she says like this, porque Elías le dijo, hey, because Elijah said, hey, quiero que me des un vaso de agua. I want you to give me a glass of Agua water. era lo que no había, And there was no water. pero Elías pide un vaso de agua. But Elijah asked for water. Y le dice, y también quiero una torta. And he said, I also want a cake. Quizás es un tipo de pan que hacían los judíos. It was the type of bread that Jewish people made. Y le dijo, no, es que no tenemos. And she said, we don't have any. Lo último que voy a cocinar hoy es algo para mi hijo y para mí. Y después nos vamos a dejar morir porque no hay. The last thing I'm going to do is cook something for me and my son, and then No. we're going to die. No había habido cosechas, Because there was no harvest. no había de comer, There was nothing to eat. animales muertos, There was dead animals. no había nada. There was nothing. Y Elías le dice, And Elijah says, dame primero a mí de comer. first give me something to Y eat. ni el aceite, And there was no oil, ni la harina nor the flour. se te van a acabar. It's going to go. Pero dame a mí de comer. that So you esta gotta feed me mujer, first. esta mujer le cocina a Elías And this woman cooked for Elijah. y es difícil. And it is difficult. Yo no sé cuántos de ustedes harían esto. I don't know how many of you will do this. Que ustedes tuvieran lo último That you have your last y que meal. venga un predicador y que le diga, ¿sabe qué? Necesito eso. And that someone come and tell you, you know what, I need that. Usted le va a decir, ¿cómo? Yo me estoy muriendo de comer y usted quiere que yo le dé de comer a You're going to usted. say, I'm dying from Me estoy hungriness muriendo and de you want me to hambre. give you food. I'm dying Quiere que le dé de comer. and you want me to feed you. Imagínese usted Imagine en su you casa, tiene la última comida para su hijo y at para... your house with para your last usted. meal for you and your kid. Y llega el pastor y le dice, ¿sabe qué? And pastor come and says, Sírvame a mí primero. serve me first. ¿Le daría al pastor? Will you give something to the pastor? ¿O me dejaría morir? Or will you let me die? Primero su familia, ¿sí o no? First is your family, La right? verdad. The truth. Pero esta mujer creyó But this woman believed y le hizo de comer a Elías. and made him something to eat. Y dice la palabra And the word says, que durante el resto de la sequía during that whole dryness, no le faltó ni aceite ni harina. the oil and the flour didn't run Y no from her. solamente para ellos, And not only for her, sino también para su familia. but also for her family. Dios hace milagros. God may do miracles. El Señor puede hacer mucho de nada. The Lord can do a lot from nothing. Amén. Do you guys say amen? Hasta que un día, Till one day, Elías, después de ir a la cueva, pero vamos a verlo más adelante, we're going to see this a little bit further. y ocurre el milagro. A miracle happened. Vuelve a ayudar, pero vamos a Primera de Reyes We're 18:44. going to go to 1 of Kings 18:44. Dice así: a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. So, vemos ya ahora que iba a llover, pero ¿qué pasó antes? So we see now that it was going to rain, but what happened before? Yo les voy a dejar de tarea que ustedes lean Primera de Reyes capítulo 17 I'm going to leave it as a hasta homework for you capítulo to read 19, 1 of Kings from 17 to donde 18, nos detalla toda esta historia. where it details everything on the story. Esto ocurre This happened después de que Elías after Elijah le dice se me va el nombre de esta persona, said to this person,
Era un siervo de Elías que lo manda a buscar al rey Acab. He sent him to get the king, La esposa de Jezabel, o el esposo de Jezabel. the husband of Jezebel. Pero antes de esto les decía, And before this, Elías- he said, Elijah, a través de este hombre le dice, dile a Acab he said to Acab y que reúnan to get together 450 profetas de Baal. 450 prophets of ¿Qué Baal. estaba haciendo Elías? What was Elijah doing? Estaban lanzando un reto He was giving him a challenge para demostrar quién era to Dios demonstrate who God was, o el verdadero Dios. or the truth God. Reúnen a esos 450 profetas de Baal. They gathered this Y Elías les 450 dice, prophets, and Elijah esto said, sucede en el Monte Carmelo. this happened in the Les dice, ok, forest. tráiganme 2 And he said, bring me becerros, toros. two cows. Y mandó él que los profetas destazaran al animal. And he sent the prophet to take care of the animal. Lo pusieron sobre un altar. They put him on an altar, Y él iba a hacer lo mismo. and he was going to do the same. Y él dijo, vamos a pedirle a Dios. And he said, we're going to Pídanle al ask suyo, God. le pido al mío. You ask your God, I'm going to ask my El God. que haga descender fuego del cielo The one who makes fire descends from the y heaven consuma este altar que estamos and haciendo. consume this altar, Que sea el verdadero Dios. that will be the true God. Y Elías dejó que ellos comenzaran primero. And Elijah let them go first. Hicieron su altar, They did their prepararon altar, al animal they prepared the y lo animal, pusieron en el altar. and they put him on Y the altar. empezaron a orar. And then they start praying. Empezaron a pedirle a Dios They start praying que mandara fuego del cielo. to their God to send. Y dice que durante fire from the mucho heavens. tiempo It says during a long time estuvieron orando they were praying, y no hubo respuesta. and there was no answer. Si ustedes leen la historia, If you guys read the story, dice que los it says profetas the prophets se cortaban will cut themselves y sangraban. and they will bleed out. ¿Sabe que eso de que sucedió, y no sé si siga todavía en los jóvenes, You know that what happened with the youth, que de repente se cortaban las manos? that No sé they si used to oyeron cut ustedes. themselves, Pero había gente que se cortaba, especialmente jóvenes. but there was youth people that were cutting themselves. Eso no es nuevo, no es de ahora, no es And it's not something that's new. de estos nuevos jóvenes. It's not from this youth Eso nos hacían los generation. profetas también, That the prophets used to do that as pidiéndole well, a ese Dios falso. asking to their false God. Pero nada de eso ayudó a que bajara el fuego. But none of that helped the fire to Y descend jóvenes, from si the sky. alguien estuviera haciendo esto, cuidado. Someone were to be doing this, Eso be no es de careful. Dios. That is not from God. Dice la palabra The word says que llegó a un punto en que Elías empezó a burlarse de ellos. that it got to a point where Elijah was making fun of them. Y le dijo, hey, And he oren más said, fuerte. Pray louder. A lo mejor está durmiendo. Maybe he's sleeping. Casi al mediodía, no había pasado nada desde la mañana. And there was nothing going on. Ahora era el turno de Elías. And now it was Elijah's turn. Él oró y le dijo al Señor, He prayed and said to God, Señor, God, demuestra show them quién es Dios. who is God. Toda esa gente que estaba ahí. All of those people that were De there. veras que yo me estaba escribiendo esto y estaba pensando cómo era la expectativa de la gente que estaba ahí. And I was reading this and I was thinking about the Eran- expectation of the people that were there. Eran 450 personas, It was- profetas de Baal, 450 prophets. y Elías estaba ahí solo. And Elijah was there by himself. Estaba el rey Acab. The king Acab was there. Y no se sintió intimidado. And he didn't feel intimidated. Elías no le entró miedo. Elijah wasn't scared. Cuando tú crees en un Dios, When you believe in a God, y ese Dios es verdadero, and that God is a truth no God, tenemos por qué temer. you don't have to be scared. Dios va a estar con nosotros todo el tiempo, God dice is su going to be with palabra. us all the time, his word said.
No importa con cuánta gente usted esté. It doesn't matter how many people you may be with. Si Dios está con usted, If God is with you, no importa la cantidad ni la multitud que it esté doesn't matter the amount of people alrededor. around you. Él oró He prayed, y el fuego cayó and the fire descended y consumió and consumed totalmente el altar que habían hecho. the altar that they made. ¿Qué fue lo que pasó después? What happened after that? Elías Elijah manda matar a los 450 sent to kill the 450 prophets porque Acab reconoció quién era Dios because Acab recognized who was God, y obedeció lo que había pedido Elías. and he obeyed what Elijah asked for. 450 personas que adoraban a Baal. 450 people that Fueron muertos worshiped ese Baal were died. Pero were aquí es dead. donde viene entonces la parte o la historia que yo quiero compartir bien en esta tarde. And that's where the story I want to share comes. Sucede ya este milagro entonces. After this miracle happened, Iba a llover. it was going to rain. Demostró primero que quién era Dios. He first demonstrated who God was. Y le dice a Acab, And he said to Acab, corre, desciende. go ahead Porque una lluvia fuerte se viene. and leave because there's a heavy rain coming. Dice que Elías And it says oró, that Elijah prayed se puso de rodillas and he y le got on dijo a his su knee siervo, a su criado, and he said to his servant, sube y mira rumbo al mar go and get and look at the y horizon dime qué es lo que ves. and tell me what you see. Y sube el siervo y regresa. And the servant No go veo and come nada. back. And he said, I don't see Sube anything. otra vez And he said, go back again. y regresó por 6 veces. And he went 6 Y times. no vio nada. And he didn't saw Yo anything. no sé por qué el 7 es muy señalado en la Biblia. I don't know why the 7 is very mentioned in the Pero Bible. le dice una vez más, But he said, one sube more la time. séptima Go the y 7th dime time qué estás viendo. and tell me what you're seeing. Y el siervo le dijo, veo And the servant said, I una see pequeña nube hasta allá, a cloud all the way over como there, del tamaño de una palma de una mano. like the size of a palm of a hand. Y Elías le dijo, dile a Acab And Elijah said, say que to corra Acab porque la lluvia no lo puede dejar avanzar. to más tarde". run because the rain may not let him go. Yo quiero que vea una cosa y que vea esto. And I want you to see something. Quizás has estado orando, Maybe you have been praying. quizás has estado pasando por un momento difícil Maybe you've been going through difficult times y no ves nada. and you don't see anything. No dejes de orar. Don't stop praying. Sigue orando. Keep praying. Puede que no vuelvas a ver nada. You may not be able to see No te anything again, canses. but don't get tired. No sé si es una I enfermedad. don't know if it's a No sé si sickness. es la relación de un matrimonio. I don't know if it's a marriage. No sé si son tus hijos. I don't know if it's your kids. No sé si es tu I economía. don't know if it's your Pero una cosa te economy digo. situation. But one thing I tell you, No te desanimes. do not get No tired. te canses. Porque aunque sea una esperanza pequeña, Because even one little bit of dice aquí faith, como el tamaño de la palma de una mano, it says that it was the size of the nos palm of a indica que hand. algo viene detrás. It indicates something is coming. No te canses. Don't get tired. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Give that applause to the Lord. Dice así: It says like this. ve y di a Acab, Go and tell Acab unce tu carro y desciende to use his car and descend, para que la lluvia no te ataje. so the rain does not stop him. No había llovido por años. There was no rain for years. Pero Elías dijo, But Elijah es que said, va a llover. it's going to rain. Cuando la palabra de alguien When the word of que es un someone profeta that is a prophet y te profetiza y sucede, and prophesies to you and it happens, eso viene de Dios. that comes from God. Amén. You guys say amen? Pero aquí les digo, comienza la historia. Entonces, But this is where the stories start. pudiéramos pensar, We can think, el éxito de Elías. oh, the success of Elijah, Salió vencedor he defeated contra 450 profetas de Baal. 450 prophets. Él solo
by himself. Salió vencedor. He defeated them. Dijo que no iba a llover, no llovió. He said there was not going to be any rain. It didn't Dijo que rain. iba a llover y llovió. He said it was going to rain and it rained. ¿Qué más puede esperar un ministro? What else can he wait for? Que el Señor lo escuche. That God listens to them. Ya había resucitado a la hija al hijo de la mujer de Sarepta. He resurrected the kid of the woman of Sarepta. Elías ya había visto el poder de Dios. Elijah had already seen the power of God. Ahora lo vemos ya con lo que había prometido, iba a llover, estaba lloviendo. And we saw that he promised that it was going to rain, and it was raining. Sin embargo, However, dice la palabra que Acab, the word said that el rey Acab Acab, estuvo ahí was there. y al final fue el que ejecutó a los 450 profetas. And at the end, he executed the Él va a 450 casa. prophets. He go home, Y se lo cuenta Jezabel, su esposa. and he told that to his wife. Se habla en la Biblia del espíritu de Jezabel It talks in the Bible about the spirit of como una Jezebel, mujer manipuladora. like a woman that is manipulated. Además, en estos tiempos a veces se habla de Jezabel And during dentro this de la time, iglesia they talk about Jezebel cuando inside hay the church. una manipulación de la mujer al hombre. When there's a manipulation from the woman to the man. Esta mujer, This woman, tan pronto oyó la noticia, as soon as she heard the news, buscó a uno de sus mensajeros she went for one of her servants y le dijo: and told them, ve y dile a Elías go and tell Elijah que mañana a esta hora that tomorrow at this time, él va a estar en la misma situación que los profetas. he's going to be in the same situation as the prophets. En otras palabras, In other words, Jezabel amenaza a Elías Jezebel de threatened him muerte. with death. La historia es esta. The story is this. Como un hombre como Elías, How a man like Elijah, después de ver el poder de Dios, after seeing the power of God, después de experimentar after experiencing que una palabra de él, that one word from him, aún el tiempo, even obedecía. with the weather, porque él obey dijo, him. no va a llover y no llovió. because he said it was not going to rain and it didn't rain. Oró para que lloviera y llovió. He prayed for it to rain and it rained. Había un poder en él. There was a power within No him. era de él porque era de Dios, It pero was estaba en not él. from him. It was from God, but it was within him. Mira, no importa. It doesn't matter. A veces no importa cuán espiritual seamos. Sometimes it doesn't matter how spiritual we are. Nos puede tocar un momento de debilidad There is a time of weakness, y podemos desanimarnos. and we can get tired, Podemos decaer. and we can get down. Yo no, de repente pudiéramos juzgar nosotros And maybe sometimes we judge y decir, es que no puedo creer que and Elías say, I cannot believe that Elijah se vaya huyendo will run cuando vio bajar del cielo when he saw fuego. fire. Cuando él oró y que lloviera y llovió. When he prayed for rain and it rained. ¿Cómo es posible que ahora Elías, How is it possible that now Elijah, con la amenaza de esta mujer, with the threat from this woman, él haya temido de su vida? he was scared for his daughter? ¿Será que acaso se le olvidó Maybe he forgot que Dios era más poderoso que that God was Jezabel? more powerful than Jezebel. Ahora, yo le pregunto algo. Now I ask you something. Jezabel era la esposa del rey. Jezebel was the wife of the ¿Por qué king. Jezabel Why Jezebel no mandó did not send que asesinaran de una vez a Elías? to kill him right away? Tenía el poder. She had the power. Había gente bajo su autoridad. There was people under her authority, Él podía mandar a cualquiera and she could have a que le sent dieran muerte a anyone Elías. to just kill Elijah. Pero no fue así. But it was not like that. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el diablo, aunque quiera, Because the devil, even si if he Dios no wants lo to, permite, if God does not no te allow puede it, tocar. he cannot touch you. Hay alguien, There me is acuerdo someone que un día me dijo, that one time said Pastor. to me, Pastor, me dijeron they told me que de México me estaban haciendo cosas malas, that they were doing some pero things que no from les, Mexico, pero que no les surtía efecto, but it was not working on que no me, pueden hacer nada contra mí. that they couldn't do anything against me. Y yo solo sonreí y le dije, And ¿sabes I por just qué? smile and say, you know why? Porque Dios está contigo. Because God is with you. Cuando Dios está contigo, When God is with you, nadie puede levantarse en contra de usted. no one can be against you.
Pero fíjese que a Elías But you know what? That Elijah, como que se le fue eso. he kind of forgot that. Elías Elijah es como yo, is like me. es como usted, It's like you, un hombre de emociones. a man of emotions. No era un superhombre, He wasn't a supernatural no era un man. superhéroe, He wasn't a superhero. era alguien como usted. He was someone like you. Después de ver el poder de Dios, After seeing the power y of muchos God, somos así, and many of us are después like de that. ver y experimentar el poder de Dios, After seeing and experimenting the power of God, nos entra el temor, we start getting nos afraid. entra el desánimo We start getting y nos pulled down, alejamos de Dios. and we walk away from God. Una cosa sé, One thing I know es que Dios está ahí contigo, is that God is there with porque Él you lo prometió because He y Él promised es it, fiel. and He's No faithful. dejó a Elías He didn't leave Elijah cuando él estaba en la cueva, when he was in the porque cave él se fue a una cueva a because he esconderse. was hiding in a cave. Tenía miedo que aquella mujer lo matara. He was scared of that woman to kill him. ¿Por qué se escondió Elías? Why did he hide? Le puse así, mire, del monte de la victoria From the mountain of victory a la cueva to the cave, por temor. because he was. ¿Por qué huyó he had Elías fear. a la cueva? Why did Elijah fled to the cave? ¿Cómo pasó de ser un hombre de fe How did a man go from y del success éxito al fracaso? to failure? ¿Qué habrá pasado en la mente de Elías? What happened in Elijah's mind? ¿Será que Elías pensó cuando Acab vaya a casa Maybe he thought when Acab go home y que le cuente and he tell his wife lo que sucedió aquí? what happened here, Que bajó fuego del that cielo, there was fire from the sky, que volvió a llover porque él that oró para que it started lloviera. raining again because he prayed for it. ¿Habrá pensado Elías? Maybe Elijah thought ¿Será que Jezabel cambia de opinión? maybe Jezebel is going to change her mind. Le digo algo, Let me tell you something. va a haber gente que le vamos a hablar de Dios. There's people that we're going to talk about God, Y aunque vea el poder de Dios, and even if they see the power of God, no van a ceder. they are not going to come to God. Hay una necedad en su corazón. There is a thing in their heart. Yo no sé cuántos se han encontrado con este tipo de And I personas. don't know how many of you have meet those type of people. Hubo alguien There was someone, compañero de trabajo, he worked with me, y cada vez que le hablaba de un poco de la palabra, no quería. and every time I talked to him about the word, he didn't Es want más, it. él decía, no música cristiana He aquí, told me that I don't want Christian porque music here eso ahuyenta a los clientes, decía. because that's going to scare the customer, he said. Dije, no puede ser, yo And he no said, creo. no, that cannot be. I don't think so. Él sale de ese trabajo, entra otro, He no go to entra another otro, job. perdón. I'm Fue sorry. alguien, un cliente que me dice, A client came to me este señor ya no trabaja aquí. Dije, no, ya no and he trabaja said, aquí. this person doesn't work here anymore? And I said, no. Digo, ¿sabe por qué? Me dice, And he said, you know why? porque él hace cosas que no están bien. Because he do things that are not right. Y en este lugar, And in this place, él se incomodaba. he was not comfortable. Oh, ok. And I said, oh, okay. Por eso no quería nada de la palabra. That's why he didn't want to hear anything Y usted about se the va a word. encontrar con mucha And gente you're going to meet a lot of que people aunque le explique that even if you explain them, y aunque ellos and vean, even if they see, no van a cambiar. they're not going to change. A veces tenemos que ser sabios And a lot of time we have to be smart y no desgastarnos en gente and not waste ourselves with people que no van a entender. that are not going to Que no understand, quieren. that don't want to understand. Quizá Elías Maybe Elijah esperaba que Jezabel cambiara, was hopeful that Jezebel would change. pero sabe, But you know what? por lo contrario, On the contrary, ella se enoja y le manda esta amenaza she get mad and a threats Elías. him. Y Elías se va. And Elijah flee Se va a esconder. Yo les decía, to hide. este hombre había visto el poder de Dios. And this man saw the power of God. ¿Cómo es que huye? How is it that he hide? Podríamos pensar We can think que Elías fracasó al final.
that Elijah fell at the end. A ver, ¿no se acuerda usted del apóstol Pedro? Do you guys remember Apostle Peter? Le dijo a Jesús, He said to Jesus, justo un poco antes de que lo arrestaran. a few minutes before he was Señor, arrested, porque le God, dijo, hey, ustedes se van a ir, van a huir cuando les estaba hablando acerca de los últimos días. he says, you guys are going to flee Ustedes van a at the huir end of days. You guys cuando are going to suceda esto. hide when this happened. Y Pedro dijo, And Peter said, yo contigo voy, I will go with you, aún hasta la muerte. even till death. Y Jesús le dijo, Pedro, Pedro, And God said, Peter, Peter, de cierto te digo que Satanás os ha pedido para zarandearos, le dijo, now I do tell you that Satan have asked para sacudir. to shake you. Y quizá alguien en esta And tarde maybe someone this afternoon, lo estén sacudiendo igual. maybe they're being shaken the same way. Vuelvo a repetir, I por repeat la again, salud, with health, por relaciones, with relationships, por economía. with economy. Pero sabe una cosa, But you know one thing? dijo el Señor, The Lord said, Peter, yo voy a orar por ti I'm going to pray for you, para que tu fe no falte. for your faith not to Aunque go estés away. en medio de cualquier situación, Even you may be in the middle of any dice el situation. Señor, yo voy a orar por ti The Lord said, I'm going to pray for you, para que tu fe no falte. Dice for your faith not to perish. usted amén. Do you guys say amen? Le da gusto Are you que haya alguien que no lo va a dejar caer. happy that there is Pero someone usted that's not tiene going to let you que, fall? usted tiene que But you have to confiar en Él. trust in Him. Él dice, no te voy a dejar. He said, I'm not going to leave Yo you. voy a orar por ti. I'm going to pray for you. Quizá hay cosas que que el Señor no puede evitar que nos pase. Maybe there's things that we cannot stop from happening Porque esas cosas nos ayudan a crecer. because those things help us grow. Porque esas cosas nos ayudan a ser mejores. Because those things make us be a better person. Hay cosas que pasamos, There's things that we go through, dolores, pain, situaciones difíciles, difficult situations. pero el Señor los usa para que nosotros crezcamos But the Lord used it for us to y grow, aprendamos and to learn más a depender de more Dios. to depend on Him. Dele un fuerte aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. En un momento crítico, In a critical también situation, recordamos a Juan el Bautista. we also remembered John the Baptist. ¿Se acuerdan el primer encuentro que tuvo él con Jesús? Do you guys remember the first Lo vio de lejos time he saw Jesus? y él inmediatamente reconoció quién era Jesús. He saw it from afar and recognized who, Y él dijo, "He aquí, Jesus was. And he said, here, el Cordero que quita el pecado del mundo." the one that will take away our sins. Reconoció que él era el Salvador. He recognized that he was our Savior. Pero cuando Juan el Bautista es arrestado y But when encerrado, John the Baptist was put in jail, allá dentro de la cárcel empezó a dudar en su he corazón started doubting in his heart. y mandó a unos mensajeros: And he sent some servants. vayan y pregúntenle a Jesús Go and ask Jesus si ese es el Mesías. if he is really the Messiah. Lo había reconocido antes, He recognized it before, pero en un momento de dificultad but in a difficult situation, dudó. he doubted. Elías Elijah, sufrió una fuerte depresión después de todo eso. he was going through a very hard depression during that time. Pero ¿cuántos no quizá podemos pasar por un momento así? But how many of us haven't gone through a situation like Todo that? iba bien en tu matrimonio Everything was good in your marriage, y de repente pasa algo and all of a sudden something y happened, caes en la depresión. and you fell into depression. Estabas bien de salud, You were good when, with your hacías health. deporte, You were doing no sé, sports. te cuidabas You were taking care y of de yourself. repente te sentiste mal And all of a sudden you felt y el bad, doctor te dice, and the doctor tell you tienes una enfermedad que es incurable. you have a sickness that cannot be cured. ¿Quién no ha sentido una fuerte tristeza? Who hasn't felt a deep sadness? Pero la depresión, But la depression, tristeza, sadness, solo nos indica que no somos perfectos, only indicates that we are not perfect, que tenemos defectos. that we have Pero sí, la tristeza, but la depresión, sadness, depression. ¿sabe qué es lo que hace?
You know what that do? Hace que pierdas energía, It make you lose energy, deseos de vivir, desire of living, deseos de cumplir tus propósitos. desire of fulfilling your purpose. La depresión es una causa profunda de depresión The depression is que puede alejarte inclusive de Dios. a deep cause that make us walk away from God. Pero el Señor But the Lord, fue a visitar a Elías. He visited Elijah. Elías dijimos que se fue a la cueva por temor. We said Elijah went to the cave because he had fear. Y su tristeza fue tan fuerte And his sadness was so hard que él deseó la muerte. that he desired to die. Sí, Elías. Elijah, Elías el que oró para que no lloviera y luego oró para que lloviera. Elijah, the one that prayed for rain. Ese Elías que resucita al hijo de la mujer de Sarepta. That Elijah that resurrected the kid. Ese Elías That Elijah que baja fuego del cielo. that makes fire descend from the sky. Se entristeció tanto. He was so sad. Dice la palabra que deseó la muerte. He said, the word said that he desired No to puedo be dead. imaginarme cómo estaba Elías. I cannot imagine how Elijah was. Y podemos pensar cómo es posible que un hombre como And we Elías may think, how is it possible that a man like Elijah pudiera caer en esa situación. have fallen into that situation? Les vuelvo a repetir. And I will repeat it again. Elías era un hombre como tú y como yo. Elijah was a man just like you and me. Pero una cosa también sé, But one thing I also know, que Dios that God no nos deja nunca, do not leave como our no side. dejó a Elías. Just like he did it with Porque una vez Elijah. más el Señor Because once again the Lord lo visita allí en la cueva visited him there in the cave. y hace que le lleven de comer sobrenaturalmente. And people brought him food. Y le dijo tres cosas. And he told him three Y things. con eso estamos terminando. And with this we are finishing. Tenían tres cosas que cumplir Elías todavía. He still had three things that he had to fulfill. Le dijo Elías, ve y unge a Jehú como rey de Israel. He told Elijah to anoint Jehu like the king of Israel. Ve He said, go y unge a Eliseo como profeta. and anoint I don't know how to say his name. Asael Elías tenía que ungir también a Asael como rey de Siria. He had to also anoint Isaiah as the king of Pero me quiero Syria. centrar al final en esto. But I want to get to the end of this. Dijo Elías, Elijah said, ve y busca go and a look un hombre que te suceda a ti. for a man to replace you. Ese hombre era Eliseo. And that man was Elijah. Yo no sé And I don't know qué propósito a ti te falta todavía, pero yo sé que a lo mejor no se han cumplido. what purpose you have, it may have not been fulfilled. Y Dios quiere And the Lord que wants tu you misión sea cumplida en esta tierra. for your mission to be completed in this earth. Si nosotros siguiéramos, y posiblemente vamos a seguir con otro mensaje acerca del ministerio de Eliseo, And we also going to start cómo talking el about Señor Elisha. prepara a Eliseo para ser el compañero de Elías. How God prepared him to be the partner of Elijah. Elías tenía todavía cosas que cumplir. Elijah still had things to fulfill. Y yo sé que todavía tú tienes cosas que And I cumplir. know that you still have things to Eso no fulfill. importa So it doesn't matter. por lo que estés pasando. Whatever you may be going through, Hay cosas todavía que cumplir. there are still Dicen things that amén. you have to fulfill. Do you guys say amen? ¿Sabe qué? Santiago dice que Elías era un hombre como nosotros. You know that the word said that Elijah was a man like us. Vuelvo a repetir, no era un superhéroe, He wasn't a superhero. no era un superhombre. He wasn't a supernatural man. Pero también la experiencia de Elías, But also the experience of Elijah, que no estamos exentos de sufrir that we are not exempt from suffering, una depresión después de una victoria. a depression after a victory. Pero también But also, nos damos cuenta que Dios no nos abandona we realize that God doesn't leave a our pesar side, de esas debilidades que pudiéramos even on those tener. times of weakness. Lo que sí sé One thing I know es que tu victoria is that your victory está asegurada en el Señor. is secure in God. Póngase de pie.